Buenas noches. Con el paso de las horas se agrava la situación en Urabá. Hoy hubo una nueva jornada protagonizados por campesinos que intentaron tomarse una finca que ya había sido desalojada. En los desmanes de hoy, 15 personas fueron detenidas y una resultó herida. Las autoridades se mantienen en alerta ante posibles nuevas invasiones. En el cuarto día de disturbios en la región del Urabá, habitantes, algunos de ellos con el rostro cubierto, atacaron al escuadrón antidisturbios de la policía. Las autoridades respondieron con gases lacrimógenos para dispersar a los manifestantes. Un grupo de personas trató de tomarse nuevamente este terreno en el municipio de Chigorodó. Algunas personas tuvieron confrontación con las autoridades. Los desórdenes fueron protagonizados por menores, denunció el personero de Chigorodó. No sabemos qué adulto estará detrás de los menores, pero lo cierto es que no son los invasores que están detrás de los menores, los invasores no. En los enfrentamientos, 15 personas fueron retenidas y 2 menores de edad fueron conducidos. Un policía resultó herido. En Carepa, cerca de 3.000 personas salieron de forma pacífica de los predios que ocupaban de forma ilegal. No hubo heridos, no hubo golpeados, no hubo desorden por la misma cordialidad de la gente. De los 14 predios que fueron invadidos en toda la zona del Urabá antioqueño, 11 ya fueron desalojados por las autoridades. En los municipios de Chigorodó y Carepa y 2 terrenos más continúan ocupados en Apartado y Turbo. La ocupación de terrenos en el Urabá antioqueño comenzó hace 6 días y se extendió a 4 municipios de la zona. Los invasores dicen carecer de vivienda propia, pero las autoridades creen que detrás de las invasiones hay claros intereses políticos. La invasión de lotes como este comenzó el miércoles 4 de mayo. Centenares de personas se apoderaron de un terreno en el municipio de Carepa, zona del Urabá en Antioquia. Horas después, otras personas ocuparon ilegalmente lotes en los municipios de Chigorodó, Apartado y Turbo. Estas fueron las razones que expusieron públicamente quienes invadieron. No somos terroristas, no somos guerrilleros, somos gente digna que estamos buscando una vivienda digna. Entre hombres, mujeres y niños fueron 6.000 las personas que invadieron 11 lotes, la mayoría privados ubicados en zonas urbanas o muy cerca de ellas. Pero las autoridades creen que detrás de todo esto hay una manipulación política. Hay 2 concejales que han, uno detenido y otro que al parecer también ha incitado a la comunidad a ese tipo de invasiones. Las autoridades no descartaron que entre los ocupantes haya habitantes sin vivienda, para quienes se anunció ayuda, pero sin recurrir a invasiones. Momentos de pánico vivieron varios estudiantes de un colegio distrital del sur de Bogotá. Un niño de 14 años sufrió una herida con arma de fuego que había sido llevada al centro educativo por uno de sus compañeros. El menor herido permanece bajo observación médica. La estudiante de 14 años ingresó con el arma de fuego escondida entre su bolso por la puerta principal de este centro educativo ubicado en la localidad de Ciudad Bolívar, sur de Bogotá. Sin ser descubierta por los vigilantes, llegó al curso 902, donde se encontraban sus compañeros dispuestos a recibir la clase de sociales. Segundos después, se escuchó el disparo. Los hechos son investigados por las directivas del colegio, según el rector, Jairo Sanabria. Resultó herido por arma de fuego un estudiante. Al parecer, de manera accidental, accionada por un arma por otro estudiante, sucedió posiblemente al mover el bolso. De inmediato, el menor, también de 14 años, fue trasladado al hospital de Medicine, donde le salvaron la vida. Solamente tiene un orificio de entrada, que es a nivel de la región sacra, no tiene orificio de salida, entonces al parecer el proyectil se encuentra a nivel de los huesos sacros de la columna vertebral. Varios padres de familia pidieron más seguridad en el colegio, donde estudian cerca de 1.000 alumnos. Y anteriormente venían los policías, ahora ya no prestan el servicio adentro. Y ahora que aquí deberían ir a requisarlos antes de entrar, porque uno deja a los hijos aquí confiados y llega a un encuentro, es una tragedia. Mientras el menor herido continúa bajo observación médica, las 2 menores que al parecer portaron y activaron el arma de fuego permanecen bajo custodia del bienestar familiar. A esta hora la policía evalúa los daños que dejó una sonada en el barrio El Codito, en el norte de Bogotá. Enfurecidos habitantes que intentaban linchar a un supuesto violador de un niño, la emprendieron contra un CAI y los policías que allí se encontraban. El hombre señalado del abuso fue presentado esta tarde ante un juez. El CAI del barrio El Codito, en el norte de Bogotá, muestra la gravedad de la sonada contra la policía, que utilizó gases lacrimógenos para dispersar a los violentos manifestantes. La gente lanzó piedras por 1 hora contra el CAI, donde los uniformados protegían a un hombre señalado de violar a una niña de 11 años de edad. Y la gente se alborotó, empezó a tirar piedras, no respetaban a nadie.
La policía rescató al hombre cuando la enfurecida multitud lo perseguía por las calles para lincharlo. Lo estaba protegiendo la policía. Con este video, habitantes del sector denunciaron que en medio de la revuelta, policías golpearon a un ciudadano con patadas y bolillo y lo arrastraron mientras otros reclamaban por la actitud. La policía manifestó que ellos se defendieron y reaccionaron ante la brutal agresión de los habitantes. Varios uniformados resultaron heridos y una moto de la policía fue quemada. En Córdoba hay conmoción por la misteriosa muerte de un estudiante de 15 años. El menor apareció brutalmente asesinado en zona rural del municipio de San Antero. Fue en este sitio, debajo de varios árboles de mango en la zona rural de San Antero, en Córdoba, donde Enrique Peña encontró asesinado a su hijo de 15 años, a quien le quitaron la vida con arma blanca. Y alumbré así, vi una cosa blanca, y era él, la sudadera de él. Yo corrí, abracé a mi hijo, me lo tiré aquí. En las afueras de Medicina Legal, el hombre esperaba el cadáver de su hijo. Allí le exigió a la justicia que se esclarezca su muerte. Que eso se aclare, que mi muerte de mi niño no quede impune. El joven cursaba 10º grado en el Colegio de Bachillerato Julio César Miranda de San Antero. Compañeros como Jesús Correa dijeron que era un buen deportista. Él era un niño muy alegre, que a él le gustaba el deporte, que amigable, que callado y estudioso. Tanto sus familiares como las autoridades aseguraron que el menor no tenía amenazas. Las autoridades de Córdoba iniciaron las investigaciones para tratar de esclarecer este extraño homicidio. Sin embargo, es poca la información que aún conocen. Lo que pasa en San Antero, Córdoba, se ve en Noticias Caracol. Hoy fue extraditado a Venezuela el confeso narcotraficante Walid Maclet. El gobierno del vecino país aseguró que se le brindarán todas las garantías jurídicas en su proceso. Los detalles los tiene nuestra corresponsal en Venezuela, Lizeth Villafranca. La jornada comenzó muy temprano en la cárcel de La Picota, donde le hicieron exámenes médicos a Walid Maclet. Luego fue trasladado en un helicóptero hacia la base aérea de Catam. Maclet, quien vestía traje oscuro, un chaleco antibalas negro y estaba esposado, fue entregado por Colombia a funcionarios enviados desde Venezuela en un avión perteneciente a la estatal petrolera PDVSA. Todo el proceso se realizó en medio de un fuerte dispositivo de seguridad. La extradición del señor Maclet esta mañana a Venezuela es fruto de la cooperación y el trabajo que hemos venido realizando con ese país, en donde unidos podemos luchar contra el narcotráfico, contra los grupos ilegales en la frontera. El avión que trajo a Walid Maclet a Venezuela aterrizó a las 12 del mediodía en la base aérea Generalísimo Francisco de Miranda, en Caracas, y no en Maiquetía como se tenía previsto. Luego fue trasladado también bajo fuertes medidas de seguridad a la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia SEBIN. Ya está en su sitio de reclusión previsto y en menos de 24 horas será puesto a la orden de la justicia venezolana. Maclet será presentado ante un tribunal de control que lo acusará formalmente de los delitos de tráfico ilícito de drogas, lavado de dinero, asociación para delinquir y homicidio. El gobierno venezolano se comprometió y entregó garantías a Colombia para que Maclet tenga un juicio justo. Pero también tendrá la oportunidad de ser escuchado, y aquel que estuviera involucrado, sea quien sea, se le aplicará drásticamente y sin atenuantes ninguna especie, todo el peso de la ley. La extradición de Maclet se concretó 9 meses después de su captura en Cúcuta. En este edificio se encuentra detenido Walid Maclet. Es el Servicio Bolivariano de Inteligencia. Se espera que mañana a primera hora sea trasladado al Palacio de Justicia para la audiencia de presentación. En Caracas, Lizeth Villafranca, Noticias Caracol. Gracias por seguir con nosotros. El presidente Juan Manuel Santos lanzó hoy en el Guaviare una nueva ofensiva contra las FARC. El jefe de Estado dijo que la prioridad es capturar a los 4 más peligrosos y sanguinarios jefes guerrilleros de esa región del país. A la acción militar contra las FARC se suma el plan de recompensas del gobierno para desarticular los frentes guerrilleros. En el Guaviare van por 4 de sus cabecillas. Alias Cocorico, que es el jefe del Frente Primero. Gentil Duarte, alias Gentil Duarte, del Séptimo. Alias Albeiro Córdoba, del 44. Quien nos dé información sobre ellos recibirá una recompensa hasta de 1.200 millones. Y también por Guillermo Gochornea,
del 16. También habrá una recompensa de 5 millones de pesos por la captura de cada miliciano. El presidente reveló el testimonio de un guerrillero sobre la crisis económica y militar de las FARC. Donde las órdenes de los comandantes de las FARC, de los jefes de las FARC a sus diferentes frentes es casi que sálvese quien pueda. Vean a ver cómo pueden conseguir ustedes sus propios recursos. Y eso puede significar que en algunos frentes, algunas áreas, acudan a la extorsión. Por eso anunció para el Guaviare un nuevo batallón antinarcóticos y 3 nuevos grupos Gaula. La nueva estrategia contra las FARC compromete embarcaciones como esta, es la Nodriza. Está nueva, acaba de ser ensamblada en Colombia y será inaugurada y bautizada en los próximos días por el presidente Juan Manuel Santos. Será la encargada de combatir a la guerrilla de las FARC en el río Guaviare. Desde San José, Luis Eduardo Maldonado, Noticias Caracol. El expresidente Álvaro Uribe se reunió con varios congresistas del partido de la U para discutir el proyecto de ley de víctimas que, según el exmandatario, no debería reconocer que en Colombia hay conflicto armado. Uribe reiteró su posición sobre el tema. Al término de la reunión con senadores de la U, el expresidente Álvaro Uribe insistió en el daño que causaría la inclusión de la palabra conflicto armado en el proyecto de ley de víctimas. Reparemos a las víctimas, no le abramos caminos de legitimación al terrorismo. Reparemos a las víctimas, no demos herramientas de agitación para invasiones ilegales de tierras. Reparemos a las víctimas, no nivelemos a las Fuerzas Armadas con los terroristas que han sido los victimarios mayores. El proyecto se mantendrá como está y será analizado por el presidente Santos. Los senadores van a discutir esto mañana de la manera más constructiva con el gobierno nacional. Y yo respeto entonces ya ese proceso. Se procederá a mantener la ponencia y discutir proposiciones en la plenaria del Senado. Que esta ley no es para las víctimas de lo que podría llamarse la delincuencia ordinaria, donde están las BACRIM. Voy a firmar mañana la ponencia y adicionaré a ella las proposiciones que los compañeros presentarán en la reunión de bancada después de discutirlas con el presidente Santos. Quedará en manos de la Unidad Nacional decidir si incluye la palabra conflicto armado. La Fiscalía General escuchará en diligencia de interrogatorio al ex viceministro técnico del Ministerio de Protección Social, Carlos Jorge Rodríguez, dentro de la investigación que se adelanta por el escándalo del multimillonario desfalco a la salud. La decisión fue tomada por el vicefiscal general, Juan Carlos Forero, quien está a cargo de la investigación y ante la solicitud que en ese sentido le hiciera la semana pasada el propio ex viceministro. La diligencia de interrogatorio de Rodríguez Restrepo se llevará a cabo el próximo viernes ante una comisión del CTI. Mañana rendirán interrogatorio la exdirectora de financiamiento del Ministerio, Luisa Fernanda Bellini, y la ex asesora María de los Ángeles Pascuali. Noticias Caracol conoció con detalles el voluminoso escrito de acusación que la Fiscalía presentó contra los Nule. Hay documentos, testimonios y hasta grabaciones para señalarlos como directos responsables del carrusel de la contratación en Bogotá. En los 2 escritos de acusación, que suman 167 páginas y que fueron radicados el viernes pasado en los juzgados de Palo Quemado, el fiscal Germán Pavón deja en claro que aún no existe ningún preacuerdo con los primos Miguel, Manuel y Guido Nule y su socio Mauricio Galofre dentro de la investigación que se adelanta por el llamado carrusel de la contratación en Bogotá. En los documentos conocidos por Noticias Caracol, Pavón asegura que Miguel, Manuel y su primo Guido Nule se apropiaron de 66 millones de pesos de los anticipos de los contratos que les fueron entregados para las obras de la fase 3 de Transmilenio, la malla vial y la valorización. Mientras que indica que Mauricio Galofre, socio de Nule y cuñado de Miguel, se apropió de 21.946 millones de estos anticipos. En el escrito, Pavón relaciona más de 1.000 documentos de prueba que presentará en el juicio oral contra los Nule y los cuales fueron obtenidos en su mayoría por la Fiscalía en las diferentes inspecciones judiciales. También 33 CDs correspondientes a la contratación del IDU y 439 documentos, un CD con las grabaciones que entregaron los Nule de conversaciones con el representante Germán Olano, Inocencio Meléndez, el jefe jurídico del IDU y otros 12 funcionarios de ese organismo. Igualmente anuncia que para respaldar la acusación presentará como testigos a 32 funcionarios del CTI, entre contadores, ingenieros, abogados y expertos en sistemas que adelantaron las investigaciones, así como a los concejales Wilson Duarte, Carlos Fernando Galán y Carlos Vicente de Ruz, que denunciaron el carrusel de los contratos y entregaron documentos.
La reforma tributaria, aprobada en diciembre del año anterior, podría sufrir un gran tropiezo. Su publicación se hizo fuera del tiempo que se requiere para hacerla efectiva y con ello su vigencia solo se concretaría el próximo año. Esta es la polémica. Según el asesor en materia legislativa Javier Hoyos, por un error involuntario o descuido, la ley de reforma tributaria aprobada por el Congreso en diciembre no se publicó el año anterior sino en enero de este año, situación que le quita efectos. Fue enviada supuestamente el 29 de diciembre y aparece publicada en la Gaceta del 29 de diciembre. Pero hemos recibido en la imprenta una respuesta en la que dice que fue recibida el 30 y que efectivamente quedó publicada el 5 de enero. El hecho, según el consultor, tiene consecuencias inmediatas en la reforma. De acuerdo con el artículo 363 de la Constitución, los impuestos no se pueden aplicar de manera retroactiva. Entonces la deducción del 30% de los activos fijos no se puede eliminar desde el 2011, sino del 2012. Y la deducción del 25%, el gravamen a los movimientos financieros, como se resta de la renta, y la renta es un periodo anual, también aplica su eliminación desde el 2012. Para Hoyos, hoy el gobierno debe respetar lo ocurrido. Que de la misma forma como los colombianos tenemos que respetar el Estado de Derecho, las instituciones también lo respetan. En otros temas, como los tributos de ejecución instantánea, como el 4 por 1000, las modificaciones solo se aplicarán desde el 6 de enero de este año.